Son las 8:15 de la mañana. Bueno, un gran tema en Chile es qué es lo que está pasando con las negociaciones o las conversaciones entre representantes del gobierno y del Poder Legislativo respecto a cómo proceder en este contexto de pandemia y cómo llegar al fin y al cabo con las ayudas sociales pertinentes y oportunas a la población. Bueno, protagonista de todo este proceso es la presidenta del Senado, representante de la democracia cristiana por la región de Atacama, Yasna Proboste, a quien saludamos y como siempre agradecemos por su gentileza con nuestros auditores y auditoras. ¿Cómo está, senadora? Muy buenos días. Bueno, muy buenos días, Patricio. Nuestra solidaridad también con todo el pueblo colombiano. Sí, bueno, son tremendas las imágenes, senadora, no sé si las ha podido ver. Sí, hoy Eh, día esta mañana. Esta sí, mañana la vi en un medio internacional. sí. Bueno, hay que poner mucha atención sobre lo que está pasando ahí. Senadora, antes de entrar a los temas de la conversación, usted sabe que en una instancia como esta, probablemente lo sabe mucho mejor que yo, el tema de que esta instancia resulte al final del proceso legítima para la población es clave, que es lo que no ha ocurrido con las políticas públicas anteriores. Y ha andado rondando una palabra que yo sé que a usted también la ha rondado en estos días, que es la palabra cocina, con todas las connotaciones que tiene en la política chilena. Quería partir por ahí, ¿no? ¿Cómo enfrenta usted en términos políticos, ¿no? Esta desconfianza que se instala en algunos sectores y cómo habrá que proceder entonces para conjurar esa desconfianza? Bueno, mire, yo creo que hoy día la situación que estamos viviendo es tan compleja y nosotros nos hacemos cargo también de una situación de mucho malestar, en donde no ha sido una contribución importante a la política el secretismo, el que las conversaciones se hagan entre cuatro paredes. He sido personalmente muy crítica de aquello y por lo tanto tengo especial cuidado en que hoy día este espacio de diálogo se juegue con otros valores. Primero, con los valores de la transparencia. Nosotros acá, cuando recibimos la llamada, lo hicimos público, no solo lo comenté con mis pares, a quien yo me debo en esta responsabilidad como presidenta del Senado, sino también a la ciudadanía. Y antes de concurrir a esta reunión, dijimos públicamente de cara al país lo que íbamos a plantear. Y terminada la reunión, también hicimos lo propio. Y además algo que es una diferencia muy sustantiva, es que este es un diálogo institucional. Esto se hace en el Congreso. Yo me imagino que el gobierno tenía en su mente una idea distinta, pero a partir de lo que nosotros también nos ha tocado vivir, nos parece que esta es una conversación que se tiene que llevar de una forma distinta. Y por eso que para nosotros ha sido un mínimo común para nosotros como oposición, en que estas conversaciones se hagan con las organizaciones sociales. Ya no basta una conversación entre la forma tradicional, entre los representantes políticos. Aquí estamos intentando, Patricio, hacerlo de un modo distinto de hacer las cosas. Porque nosotros creemos que no basta, por mucha legitimidad que tiene una autoridad electa, ¿eh? Una persona electa tiene una legitimidad, pero nosotros creemos que hoy día, en el Chile de hoy, eso no basta. Las soluciones a crisis tan profundas requieren de la participación de muchos actores y por eso que nosotros hemos abierto un diálogo para construir esta propuesta desde la oposición. Mire, renta básica universal, la oposición viene hablándolo hace ya largo tiempo. Tenemos propuestas, hay documentos, centros de estudio, pero nosotros decimos esto no basta, y esa es tal vez la diferencia. Hay quienes siguen anclados en esto del protagonismo, de la identidad, en que si no es mi proyecto no es nada. Nosotros decimos no, esto tiene que ser una construcción colectiva y esto requiere de escuchar activamente a otros actores. Para nosotros ese es un mínimo. Sí. Senadora, bueno, no se trata solamente de negociar bien, de hacerlo de manera transparente, de incorporar a todos los actores, sino también de ser oportuno. Bueno, parte importante del activo de la población es porque ya hay mucho atraso con las ayudas, ¿no? Y esto también, en un momento donde está instalada la desconfianza y donde hay un problema de legitimidad del gobierno, lleva a que algunos actores políticos manifiesten incluso de manera explícita que se corre el riesgo de que el gobierno una vez más esté dilatando la entrega de las soluciones. ¿Cómo vislumbra usted la relación entre hacer la negociación bien y hacerla a tiempo?
Yo sé que no se puede poner un día y una hora, ¿no? Pero ¿cuánto debería durar razonablemente un espacio de negociación como este para poder, bueno, finalmente ejecutar las políticas públicas que se requieren? En esta lógica de hacer las cosas distintas, para nosotros no son negociables las necesidades de la ciudadanía. Ujú. Y por eso que hemos definido un itinerario de conversación. Este itinerario comenzó el día viernes, cuando el presidente, yo creo que esperaba un gran acuerdo nacional. Nosotros le dijimos, no, mire, esto tiene que ser algo con mucha sobriedad, no da para acuerdo con este gobierno. Ujú. Sí da para fijar un itinerario respecto de mínimos que sean indispensables hoy día para la familia, para, para salvar esta situación que hoy día están viviendo tantos hogares. Y estos son renta básica universal, que en definitiva es cambiar el eje de esta conversación, en donde Ujú. para el gobierno ha sido lo más cómodo el que las familias tengan que echar a mano a sus ahorros personales, sean estos de la administradora de fondos de cesantía o de las administradoras previsionales. Lo que nosotros decimos, mire, esta conversación tiene que cambiar el foco, y es aquí el Estado el que tiene que permitir en que las familias subsistan con dignidad frente a las cuarentenas y a la situación sanitaria que hoy estamos viviendo. Un segundo tema en esta conversación son las pymes, Ujú. y son las pymes junto con sectores postergados, la cultura, el sector turismo, la gastronomía, de manera que el apoyo económico real a estos sectores por la crisis llegue de una forma distinta. Aquí nosotros le estamos diciendo a las pequeñas empresas que tienen que pagar sus patentes, que tienen que pagar las contribuciones. Sin embargo, por decisiones sanitarias los mantienen cerrados, no hay ingresos. Mire, lo he conversado largamente con las cámaras de turismo de nuestra región, que vivimos aluvión en el 2015, se estaban recién levantando, viene otro aluvión, el 2017, ahora la crisis, producto de la crisis sanitaria. Entonces, nuestro segundo foco de esta conversación de mínimos comunes son las pequeñas y las medianas empresas, porque además Patricio tiene la mirada respecto de una situación que hoy día afecta a muchos hogares, que es el desempleo. Y nosotros tenemos que apostar al crecimiento económico, a la generación de empleo, pero no a cualquier crecimiento económico, a un crecimiento económico en donde las pequeñas empresas sean un motor importante en este proceso. Al fortalecimiento de la estrategia sanitaria, porque estamos hablando de esta crisis que es de esta crisis derivada de la pandemia. Entonces, para superar los errores de la estrategia sanitaria de un gobierno que no piensa necesariamente en las personas. Y un cuarto elemento es el tema de exenciones tributarias, para poder terminar con rebajas de impuestos a sectores que en un momento determinado se consideraron que medidas como esa ayudaban, incentivaban al crecimiento económico, y después se han quedado como un privilegio inmerecido en estos tiempos. Eso es esta agenda. No incorpora otros temas, precisamente en un ánimo muy acotado a centrarse en las personas que hoy día están padeciendo esta pandemia sin el suficiente apoyo estatal. Y además esta agenda no anula, no impide, no cancela la deliberación parlamentaria, política, y ni menos las facultades que tenemos en el Parlamento para tramitar otras iniciativas legales, que por cierto son algunas de las que se están realizando. Ya, esto es muy importante, senadora. Yo se lo iba a preguntar después, pero ya que lo planteo, se lo pregunto de inmediato, porque el gobierno, no sé si en la instancia de conversación con ustedes, pero al menos a través de los medios de comunicación en off, ha dado a entender que tiene la expectativa de que en el marco de esta conversación, por ejemplo, no avance el royalty, el proyecto de royalty, y no avance el impuesto a los súper ricos. Usted lo que nos está diciendo es que ese tipo de conversaciones no van a estar en esta instancia. No están, no están, Y no van a porque estar. Mm. y no van a estar. Ya. Porque en esto nosotros tenemos también desde la oposición un acuerdo de avanzar en materia, por ejemplo, de impuestos a los súper ricos. Nos parece que este es un debate ético en nuestro país. De esta crisis, la gran mayoría de los chilenos y chilenas va a salir más pobres. Lo que nosotros queremos evitar es que además de eso salga sin pensiones. Y esta realidad convive al mismo tiempo con que las 8 fortunas, no en un año cualquiera, en un año de crisis, han aumentado su fortuna en un 73%. Es casi, Patricio, el mismo porcentaje de aumento de los campamentos. Entonces, esa realidad, cuando uno dice, si no nos hacemos cargo de esa desigualdad,
no vamos a estar contribuyendo a la paz social. Y por eso que nos parece que el debate de impuestos a los súper ricos no es un debate técnico. Hay algunos que dicen, mire, es que recauda poco, son las mismas amenazas de siempre. A nosotros nos parece que esto dejó de ser un debate técnico y es un debate ético de primera importancia. Mm. Sí, bueno, usted en esta entrevista, senadora, y también en otros lugares, ha puesto en primer lugar el tema de la renta básica universal. El gobierno, por su parte, ha hecho mucho énfasis en el IFE, ¿no? Y uno en cierto punto del análisis podría decir, quizás ambas políticas van a la solución del mismo problema o pueden empezar a parecerse. Un IFE que cubra más de 15 millones de personas, a 16 millones de personas, ¿podría parecerse a una renta básica universal? ¿Podría una cosa reemplazar a la otra? ¿Cómo lo ve usted? Mire, a nosotros lo hemos dicho, renta ¿Mm? básica universal es una propuesta que hemos venido planteando desde la oposición, organizaciones importantes como la Central Unitaria de Trabajadores, centros de pensamiento, es decir, aquí hay una reflexión, un trabajo, un sustento técnico que buscaba enfrentar estas condiciones tan complejas desde el punto de vista sanitario, derivados del punto de vista sanitario que está enfrentando el país y que ya se ha extendido por un largo tiempo y que han provocado una crisis económica muy grande en muchos hogares. Lo conversábamos ayer con todas las organizaciones de municipios, ¿ah? Las tres asociaciones de municipios en nuestro país, ellos nos decían, mire, es tan profunda esta crisis que familias que nunca habían llegado a golpear las puertas del municipio, hoy día sí lo hacen. Y lamentablemente sin que los municipios los puedan apoyar. Entonces, frente a esta necesidad imperiosa de poder colaborar, de poder garantizar tranquilidad necesaria para cumplir las medidas de confinamiento y de restricción de movilidad que se han generado en esta pandemia, nosotros hemos señalado en que aquí la política de protección social tiene que incorporar algunos principios. ¿Ah? Primero es que el Estado tiene que adquirir una responsabilidad en la entrega de estas ayudas y no descansar en los ahorros individuales de las familias para enfrentar esta crisis. Sí, Segundo, que tenga que existir un apoyo a los hogares no solo de los hogares de mayor vulnerabilidad o tamaño, sino a quienes todos los hogares que han sido golpeados por la crisis. Y en eso nosotros excluimos solo al 10% más rico de este país. Y eso hace una gran diferencia con el ingreso familiar de emergencia. Y tercero, otro principio, es que aquí no tiene que haber burocracia, no tiene que haber estas barreras de entrada. Por lo tanto, tiene que ser un diseño simple, de acceso muy, muy expedito, y el Estado, con sus sistemas de información que hoy día dispone, no requiere de postulaciones. Eso es una gran diferencia. Lo que nosotros no queremos ver más esta esperanza con que la familia, cada vez que el gobierno anuncia una iniciativa, ingresa sus datos y la respuesta que tiene es que no califica. Por lo tanto, creemos que esto debe ser sin postulación, utilizando los sistemas de información. Pero también, Patricio, lo que es una diferencia entre este diálogo que se abre ahora es que nosotros consideramos en que hoy día es indispensable que la propuesta incorpore la mirada de las diversas organizaciones, de los centros de pensamiento de nuestro mundo, ¿no? De los académicos, de la sociedad civil, de especialistas, que han contribuido a tener propuestas más transversales. Y eso es lo que hemos estado haciendo con posterioridad a la conversación que tuvimos el día viernes en el Palacio de la Moneda, y esperamos que ya podamos consolidar nuestras propuestas como oposición a finales de esta semana. estamos conversando con la senadora Yasna Proboste. Bueno, igual hay desconfianza, senadora. Ayer Sí, por habló, por ejemplo, supuesto, ¿Ah? nosotros también lo tenemos, nosotros Sí, también po. lo tenemos. Es Y que es lo ¿sabe que le qué? quería preguntar, porque ayer habló la diputada Mix, ¿no? Que es por de pronto la jefa de la bancada de los diputados del Frente Amplio, entonces uno deduce que no habla solamente a nombre propio, ¿no? Entonces, ella plantea que esta instancia lo que está haciendo más bien es darle oxígeno al gobierno y que ella estima que la manera procedimental del diálogo es el mero trámite parlamentario, ¿no? O sea
que avancen los proyectos que están en el Parlamento y que de esa manera entonces se zanjen las diferencias. ¿Qué podría decir usted al respecto? Mire, primero yo tengo un gran afecto por la diputada Claudia Mix. Trabajamos juntas en temas culturales, en la bancada cultural el año pasado, y es donde eh, logré conocer mucho más de su trabajo. Eh, Tuve una conversación telefónica el día lunes de esta semana, y lo digo porque yo soy de las personas que cree, efectivamente, será por mi cosmovisión, en que el diálogo es el espacio en el que podemos contribuir. Y por eso que conversé con ella, he conversado también con la diputada Camila Rojas. De Ujú, este diálogo no está nadie excluido. Yo entiendo la desconfianza porque yo también la tengo. ujú, Y en esto hay una iniciativa que por lo menos a mí me hace mucho sentido. La implementamos en un programa de gobierno, de los programas Quiero mi barrio, cuando llegaba la intervención estatal a un barrio y le decía, mire, nosotros, en los gobiernos de la presidenta Bachelet, le decía, mire, nosotros queremos trabajar con la comunidad, apoyarla, mirar el sector. Y la gente decía, ¿sabe qué? Primero hagamos una obra de confianza. Y así partía el programa. Hagamos una obra de confianza en la que nosotros digamos qué es lo que queremos, a ver si efectivamente el Estado va a reconocer y va a respetar la opinión de la comunidad. Entonces yo siento que esto va en esa dirección. Esta es nuestro paso de confianza, son estos 4 mínimos. Por eso que la conversación no es más grande, son respecto de estas necesidades que son inmediatas, que son indispensables para poder salir de esta crisis. Las ayudas sociales, los sectores económicos postergados, pyme, la cultura, tiene que ver con el fortalecimiento de las medidas sanitarias y a una mirada nuestra de cómo se puede implementar esto desde el punto de vista tributario. Y nosotros decimos aquí hay un conjunto de elementos. Es ujú, deuda pública, sí, bonos soberanos también, mayores, hoy día el precio del cobre está en un superciclo, esto ha generado mayores excedentes, esto se tiene que poner a disposición del país, hay un conjunto de elementos y esa es la cuarta conversación. Y por lo tanto, nosotros también sentimos, y yo lo digo muy honestamente, ujú. en que aquí tenemos desconfianza con este gobierno. ¿Cómo no lo vamos a tener si cada vez que intenta en una iniciativa como lo fue su propuesta por el último retiro, trató de pasar de facto una reforma previsional, lo hace ahora a propósito de este bono de 200.000 pesos para aquellos que no tenían nada que retirar, trata de colocar de facto su propuesta en materia previsional y seguir colocando más recursos a las AFP. Entonces yo digo, mire, esto es nuestra, como diríamos en el barrio, a propósito del quiero mi barrio, esta Sí, es la sí. obra de confianza. Demuestre usted que está cambiando y que su propósito se une al nuestro respecto de la preocupación por la familia. Ujú. Senadora, con esto termino. Yo sé que ya se lo había preguntado, pero como una manera de redondear, ¿ah? Estamos súper atrasados con las ayudas y la gente lo está pasando mal. Y usted entiende que estamos en una situación tan dramática que hay mucha gente que no puede sentarse a esperar que el gobierno y el Parlamento lleguen a un acuerdo. Entonces, cuando uno lee por ahí o por allá de que a lo mejor en 2 semanas más podría llegarse a un acuerdo y luego presentar los proyectos de ley, y luego que se tramiten y luego que se implementen, uno dice, bueno, va a pasar un mes más, van a pasar 2 meses más antes de que lleguen las ayudas. ¿Qué podría decir usted al respecto? Porque, bueno, usted sabe que el problema de la urgencia en el tema que estamos conversando hoy día y en la situación que estamos conversando hoy día no es retórico, o sea, es una urgencia. Yo evito usar la palabra Es objetiva, real. pero digamos que es una urgencia objetiva, ¿no? Mm. Sí, o sea, la urgencia de ir en ayuda de la familia es real y Mm. necesitamos en esto implementar condiciones que sean suficientes para que las personas lo puedan hacer y puedan cuidarse en este periodo. Si nosotros hubiésemos tenido esta lógica, no quiero hablar de disposición, porque la Sí. disposición la vamos a ver cuando el gobierno reciba las propuestas, pero nosotros entendemos el sentido de urgencia. Mm. Y como entendemos el sentido de urgencia, hemos concurrido a un diálogo de cara al país y hemos establecido, no máximo, aquí esto no es que pongamos, pero mira, además queremos 1 millón de computadores, no es que queremos eso, no, mire, nosotros dice, ayudas sociales. Mm. Hoy día para enfrentar esta crisis, apoyo real a los sectores postergados, la estrategia sanitaria y los temas económicos de cómo financiamos aquello. Esto también demuestra que la centroizquierda, la oposición, tiene capacidad de propuesta.
Y eso para nosotros es también un propósito entendiendo el sentido de urgencia. Nosotros dijimos, mire, a una semana de que concurrimos al diálogo, vamos a hacer nuestra propuesta, el gobierno tendrá el fin de semana, las evaluará, establecerá el itinerario, y cuando lleguen estas iniciativas legales, nosotros las vamos a tramitar con la urgencia que entendemos. Una de esas tiene que ver con el bono, por ejemplo, el bono de 200.000 pesos, que ya es un ejemplo claro que hay conversaciones que están ajenas a este mínimo común. Uno de esos tiene que ver con este bono. El gobierno ingresó el proyecto esta semana, el lunes, la Cámara de Diputados lo va a despachar esta semana y el Senado también lo va a despachar esta semana. Por lo tanto, nosotros entendemos el sentido de urgencia y lo que nosotros esperamos es que el gobierno también entienda este sentido de urgencia y sea capaz de entender que esta agenda mínima es también una prueba de confianza si es que el eje lo vamos a colocar en la protección de las familias, las pequeñas empresas, como hemos definido en esta primera conversación. Bueno, es muy importante lo que está ocurriendo, por eso lo vamos a seguir con mucha atención. Y queremos agradecer a la presidenta del Senado, Yasna Proboste, por haber podido conversar esta mañana y aclarar varios puntos que andan rondando, ¿no? Pero que han quedado claros luego de esta entrevista. Senadora, que esté muy bien y muchas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias, Patricio. Siempre es un gusto poder conversar con usted.